Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase de lenguaje. Hoy comenzaremos a trabajar un contenido muy importante, el discurso expositivo y argumentativo. En esta cápsula nos centraremos principalmente en conocer qué es un texto expositivo, cuáles son sus características y cómo podemos reconocerlo fácilmente cuando lo leemos. Comencemos por entender cuál es el propósito de un texto expositivo. Su principal objetivo es informar sobre un tema de manera clara, objetiva y organizada. Para lograrlo, quien escribe debe conocer muy bien el tema que está explicando. Esto significa que el emisor debe demostrar dominio y entregar información confiable. Otra característica es que estos textos pueden abordar prácticamente cualquier tema. Lo importante es adaptar el lenguaje al público que leerá o escuchará la información. Cuando leemos un texto expositivo, aumentamos nuestros conocimientos porque precisamente fue creado para enseñar o explicar. Además, utiliza un lenguaje preciso y objetivo, es decir, evita opiniones personales o emociones y se concentra en presentar hechos e información. Todo texto expositivo posee una estructura bastante sencilla y ordenada. Primero encontramos la introducción, donde se presenta el tema que se desarrollará. Luego viene el desarrollo, que corresponde a la parte más extensa del texto. Aquí se explica las ideas principales y se entrega toda la información necesaria. Finalmente, encontramos la conclusión, donde se resume lo aprendido o se deja una reflexión final. Esta organización facilita la comprensión del contenido por parte del lector. Además, veremos que la información puede presentarse mediante tres formas principales: definición, descripción y caracterización. Comencemos con la primera estructura, la definición. Definir consiste en explicar qué es algo y para qué sirve. Cuando definimos un objeto, una persona o un concepto, mencionamos sus características más importantes para diferenciarlo de otros. Por ejemplo, un árbol se define como un vegetal que posee tronco, ramas y hojas. Otro ejemplo es el martillo, que se define como una herramienta utilizada para golpear, especialmente para clavar o extraer clavos. Como pueden observar, las definiciones son objetivas y entregan información precisa. Ahora conoceremos la segunda estructura, la descripción. Mientras la definición responde a la pregunta ¿qué es?, la descripción responde a ¿cómo es? Para describir utilizamos principalmente adjetivos calificativos y algunos verbos. Las descripciones pueden ser de dos tipos. La primera es la objetiva, donde solo mencionamos características reales y observables. La segunda es la subjetiva, donde además incorporamos opiniones, emociones o apreciaciones personales. Observemos el ejemplo del gato. En él solamente se describen características físicas como su tamaño, pelaje, orejas y ojos, por lo que corresponde a una descripción objetiva. La tercera estructura corresponde a la caracterización. Caracterizar significa describir los atributos que hacen única a una persona o personaje. Aquí no solo hablamos del aspecto físico, sino también de la personalidad, las habilidades o las cualidades que permiten distinguirlas de otras personas. En el ejemplo observamos a Ana. Sabemos que tiene el cabello castaño, usa lentes y lleva un cuaderno, pero además conocemos aspectos de su personalidad
ya que se menciona que es alegre, curiosa e inteligente. Eso es precisamente caracterizar, integrar tanto rasgos físicos como personales. ¿Cómo podemos caracterizar? Una caracterización puede realizarse desde distintos aspectos. Primero, corresponde a la apariencia física, donde describimos el cuerpo, el rostro, la vestimenta o las expresiones. El segundo corresponde a la personalidad, donde hablamos de la forma de ser, los sentimientos, los valores o las actitudes. Y el tercero corresponde a la forma de actuar, es decir, cómo se comporta una persona frente a distintas situaciones o con otras personas. Mientras más información integremos sobre otros aspectos, más completa será nuestra caracterización. Antes de continuar, repasemos las principales características del texto expositivo. Recordemos que siempre busca informar. Utiliza un lenguaje claro y objetivo. El autor evita emitir opiniones personales y el lector termina aprendiendo algo nuevo sobre el tema tratado. Estas características nos permitirán reconocer fácilmente un texto expositivo cuando lo encontremos. No todos los textos expositivos son iguales. Existen distintos tipos según el público al que están dirigidos. Los textos divulgativos utilizan un lenguaje sencillo para que cualquier persona pueda comprender la información. Un ejemplo son los artículos de revista. Los textos especializados están dirigidos a personas que ya poseen conocimientos sobre el tema y utilizan vocabulario técnico, como ocurre con los informes científicos. Finalmente, encontramos los textos escolares que tienen como finalidad apoyar el aprendizaje dentro del contexto educativo, como investigaciones, informes o trabajos realizados por estudiantes. Todos ellos tienen el mismo propósito, informar y ampliar nuestros conocimientos. Para finalizar, recordemos las principales características de los textos expositivos. La primera es la objetividad porque presentan hechos reales sin opiniones. La segunda es la claridad ya que organizan la información para facilitar su comprensión. La tercera es la precisión, utilizando un vocabulario específico y evitando confusiones. Y finalmente presentan una estructura organizada compuesta por introducción, desarrollo y conclusión. Además, debemos considerar quién será el receptor del texto, ya que eso determinará el lenguaje y la profundidad de la información que utilizaremos. Hoy aprendimos ¿qué es un texto expositivo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se organiza? ¿Y cuáles son sus principales estructuras? Definición, descripción y caracterización. También conocimos los diferentes tipos de textos expositivos y las características que nos ayudan a identificarlos.